En el video anterior se les enseñó cómo crear un cuestionario. En este video van a aprender a cómo crear las preguntas para este cuestionario. Acá tenemos varios apartados. Está calificación máxima, que es la calificación o punteo que nosotros le vamos a asignar al cuestionario. Está la parte de total de calificaciones, donde nos va a marcar el punteo sumado de cada una de las preguntas. Entonces acá nos aparece una opción donde dice agregar. Le vamos a seleccionar, le vamos a dar una nueva pregunta y acá nos aparecen varias opciones. Opción múltiple, verdadero o falso, emparejamiento, respuesta corta, numérica, ensayo, arrastrar y soltar marcadores, arrastrar y soltar sobre texto, arrastrar y soltar sobre una imagen, calculada opción múltiple, calculada simple, elige la palabra perdida, emparejamiento aleatorio y respuestas anidadas. Entonces vamos a ir viendo paso a paso, una por una, para que ustedes lo vayan comprendiendo mejor. Vamos a iniciar con opción múltiple. Vamos a agregar. Y nos sale en el apartado general nombre de la pregunta. En este caso yo le voy a colocar pregunta 1, pero usted le puede colocar el nombre del título del tema. Y enunciado de la pregunta. ¿De qué color es el sol? En este apartado nos aparece puntuación por defecto. Acá le va a colocar usted la puntuación que considere. Luego nos aparece la retroalimentación si usted quiere que le aparezca al estudiante una respuesta. Luego nos aparece la opción de una o varias respuestas. Acá le vamos a dar solo una respuesta. Numerar las selecciones. Usted va a seleccionar la que más le convenga. Luego encontramos el apartado de respuestas y vamos a colocar en la elección 1, por ejemplo, amarillo. Y como esta es nuestra respuesta correcta, le vamos a colocar el 100%. Luego tenemos una elección 2, colocamos rojo. En calificación le vamos a dejar ninguno porque esta respuesta es incorrecta. Si usted desea agregar más opciones, queda a su criterio. Y si usted desea agregar más espacios, puede hacerlo en esta opción. Tenemos retroalimentación combinada, múltiples intentos y marcas. Esto se deja igual. Guardamos cambios. Y ya nos aparece de esta forma. Si queremos visualizar, vamos a la lupa que encontramos acá. Y ya nos aparece de esta forma. Así es como le sale a los estudiantes. Cerramos. Y si en caso usted desea eliminar la pregunta, le dan el basurerito que se encuentra acá. A la par aparece la calificación. Si usted desea cambiarla, le va a dar en el lapicito y le va a modificar. La siguiente pregunta la vamos a agregar de la misma forma. En este caso vamos a colocar verdadero y falso. Le vamos a agregar. Nos aparece lo mismo, nombre de la pregunta. Yo le voy a colocar pregunta 2 y usted le coloca el tema que usted desee. Enunciado de la pregunta. El sol es de color amarillo. Puntuación por defecto, usted le colocará si desea un punto o más puntos, o puede ser con decimal. Luego nos aparece respuesta correcta, entonces acá le vamos a colocar que es verdadera. Y si usted desea agregarle una retroalimentación para la respuesta, queda a criterio de cada docente. Luego encontramos múltiples intentos y marcas, lo dejamos igual. Le damos guardar cambios. Ya nos aparece la pregunta, le damos en la lupa y así es como le va a salir al estudiante. Cerramos.
Vamos a agregar otra pregunta, una nueva pregunta y nos vamos a la sección de emparejamiento. Le damos a agregar nombre de la pregunta, pregunta 3. En este caso vamos a colocar características del Sol. Es el tema general. Entonces acá usted ya le va a colocar el punteo que considere. En la sección de respuestas vamos a colocar la primera pregunta. Por ejemplo, ¿de qué color es el Sol? Nuestra respuesta, amarillo. La siguiente pregunta, ¿de qué forma es el Sol? La respuesta es redonda. Si usted desea agregar más preguntas, lo puede hacer. Acá nos da la opción de pregunta 3. Para hacer un emparejamiento necesitamos tener al menos 2 preguntas y 3 respuestas. Si vamos a tener 3 preguntas, necesitamos tener 4 respuestas. Entonces, en este caso le vamos a colocar naranja para obtener otra opción. Igual, retroalimentación combinada, múltiples intentos y marca se deja igual. Le damos en guardar cambios. Nos aparece de esta forma. Le damos previsualizar y aquí nos aparece el título que nosotros le colocamos y las 2 preguntas. ¿De qué color es el Sol? Aquí el estudiante va a seleccionar la respuesta correcta en base a las preguntas que nosotros les proporcionamos. Vamos a continuar, vamos a agregar otra pregunta. En este caso sería respuesta corta. Le vamos a agregar nombre de la pregunta, pregunta 4, por ejemplo, enunciado de la pregunta podemos colocar teoría de Sigmund Freud. Por ejemplo, la puntuación por defecto usted se la va a colocar. Respuesta 1. En este caso vamos a colocar psicoanálisis. Entonces, acá hay que verificar tildes y puntos. Luego nos está la opción de nuestra calificación. Si esta es la respuesta correcta, le vamos a dar el 100%. Si usted considera que hay otra respuesta, por ejemplo, de que el estudiante tenga la opción de responder otra cosa, le va a dejar, por ejemplo, el 50% de calificación, si la respuesta es válida. Pero en este caso le vamos a dejar solo esta respuesta. Luego le damos en guardar cambios. Y nos aparecerá de esta forma. Así es como le sale al estudiante. Acá usted debe recomendarle al estudiante que utilice tildes, puntuación, si usted la colocó. Porque si no lo coloca de la misma manera, la respuesta le saldrá incorrecta aunque tenga la misma palabra. Pero si no lleva tilde, entonces se la van a tomar como incorrecta. Por eso usted debe de explicarle al estudiante que debe escribir bien. Luego nos vamos a otra pregunta. Le vamos a agregar una nueva pregunta. Tenemos la opción numérica. Esta es para números simples o cantidades simples. Por ejemplo, nombre de la pregunta, pregunta 5 o el tema que usted necesite. Por ejemplo, año de nacimiento.
puntuación usted la va a colocar. Respuesta 1. En este caso, por ejemplo, si yo quiero colocar que mi año de nacimiento es del 2000, voy a colocar así, pero va a depender de la pregunta que realice el catedrático. Luego nos aparece un margen de error. Por ejemplo, si el estudiante puede responder 2 cantidades abajo o 2 cantidades arriba, se le va a dejar el margen de error. Y luego acá le vamos a colocar en calificación el 100%. En este caso, se nos hace más fácil colocar el margen de error porque tendríamos que colocar una a una la cantidad. Respuesta 2, respuesta 3. Entonces, es mucho más fácil colocarlo de esta forma. Igual, tratamiento de unidades, múltiples intentos, marcas se van a quedar igual si usted solo quiere manejar una cantidad en específico o alguna fecha. Le damos guardar cambios. Le damos en previsualizar. Y ya nos aparece de esta forma. Acá el estudiante solo tendrá permitido contestar numéricamente. Luego vamos a añadir otra pregunta. En este caso le vamos a añadir un ensayo. Le vamos a agregar. Le vamos a colocar pregunta 6. Y por ejemplo vamos a colocar: desarrolle el tema de técnicas de investigación. Entonces, como queremos que el estudiante responda de forma extensa, vamos a dejar así. La puntuación por defecto usted la va a colocar. Si quiere darle una retroalimentación al estudiante, se puede hacer. Luego tenemos el apartado de opciones de respuesta. Acá en formato de la respuesta nos sale predeterminado editor HTML. Si usted en caso desea que el estudiante suba un archivo, entonces lo vamos a configurar. Y le vamos a dar editor HTML con selector de archivos, por ejemplo. Requerir texto, requerir al estudiante que introduzca texto. Tamaño de la caja de entrada, 15 líneas. Permitir archivos. Acá, si usted le dio selector de archivos, le da permitir un archivo, porque ese es el archivo que nosotros necesitamos. Lo dejamos en los archivos adjuntos, son opcionales. En este caso nos aparece tipos de archivos aceptados. Le damos a elegir. Como queremos un documento, podemos seleccionar documento PDF y le damos guardar cambios. Aquí ya nos aparece. Luego nos aparece el límite de subida. Lo vamos a dejar en 2 megabytes. Entonces ya nos aparece de esta forma. Pero si usted no desea agregarle que el estudiante suba un archivo, lo vamos a dejar en editor HTML. Y esta opción ya se nos bloquea. Entonces el estudiante va a responder directamente en plataforma. Algo muy importante acá que nos aparece en esta opción es información para el evaluador. En este caso, si usted desea agregar una información para que pueda calificar y guiarse, puede agregar el texto en esta entrada, porque esta le va a aparecer únicamente a usted como docente. Luego le damos en guardar cambios. Y previsualizar. Esta es la forma en que le aparecerá al estudiante. Un cuadro extenso donde él puede desarrollar muy bien su tema directamente en plataforma. Como se pudieron dar cuenta, ya me habilitó una segunda página con la pregunta número 6, porque yo le había dado la opción de que 5 preguntas por página me aparecieran. Entonces, estas son las opciones que tenemos en este video y les vamos a ir enseñando las demás poco a poco.